96.5. Son las 7:37. Orlando Jorge Villegas con ustedes. Esta semana, bueno, como era uno de los temas más calientes, pues fue la elección de los nuevos miembros jueces del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia. Simplemente para recordarles, en el Tribunal Superior Electoral se eligieron a Román Andrés Jaques Liliano, quien es el presidente del Tribunal Superior Electoral, Santiago Sosa, Ramón Aristides Maderas Arias, Rafaelina Peralta y Cristian Perdomo Hernández. Cristian es una mujer, es importante destacar eso, que incluso fue jocoso que en la entrevista con ella el presidente le preguntó como en 2 ocasiones si era Cristian el nombre, y ella dijo que sí, que ese era su nombre. Como suplentes se eligieron a Rina Alessandra Díaz Tejada, a Jorge Eligio Méndez, Rosa Fiordalisa Pérez de García, Fernán Leandris Ramos Peralta y Marcos Cruz García. Y en la Suprema Corte de Justicia, pues fueron electos Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz y Manuel Alexis Reed Ortiz. Y la vacante de la Suprema Corte de Justicia para abogados y académicos será ocupada por Moisés Alfredo Ferrer Landrón. Esos son, señores, ese es el resultado del Consejo Nacional de la Magistratura, que hace una semana y media aproximadamente pudimos pues ver las sesiones a través de la televisión, donde el Consejo Nacional de la Magistratura, compuesto por el presidente y los demás miembros, entrevistaron a alrededor de 80 aspirantes a jueces. Ahí vimos de todo, básicamente. Vimos personas muy capaces, con muy buen manejo incluso del verbo, y personas que lamentablemente ahí lo que fueron a hacer fue un papelazo. Es que yo me pregunto cómo eran jueces. Exacto, ahí había gente que primero no sabía ni reducir una idea a un tiempo preciso. ¿Cuántas veces el presidente no tuvo que decirle, señores, ya el tiempo pasó, estamos fuera de tiempo? Incluso algunos de esos que eligieron. Y honestamente, nosotros que vivimos de la comunicación y sabemos de una persona que al día de hoy no tenga la capacidad de resumir una idea en 2 o 3 minutos, está difícil el caso. Pero bueno, ese es el resultado del Consejo Nacional de la Magistratura. Naturalmente, cuando se eligen estos miembros, los representantes de la oposición, que en este caso eran José Paliza y Josefa Castillo, del PRM, salen a decir que primero se logró el objetivo principal de la oposición, que era que no repitieran ninguno de los que eran jueces del Tribunal Superior Electoral, que muchos de ellos apostaron a la reelección. Pero yo tenía un jefe que me decía, todo lo que va viene. No lo dejaron pasar por todas las sentencias que realmente, y aquí se sabe y lo saben jurídicamente incluso los expertos en materia electoral, no se correspondían con la ley. En el caso de muchos casos, por ejemplo, del mismo PRD antes de su división y de otros partidos de la oposición. Y eso hay que dejarlo claro y establecido. Y por más que le duela a Marino Mendoza, que los otros días llamó aquí diciendo que era una persecución política, a Danilo Medina, que lo defendió, Danilo, que en un momento los defendió, a Giuliani, a Julio Alberto, a Mariano Rodríguez, a quien sea, ustedes ahí fue el peor papel en la historia de cualquier organismo electoral en la República Dominicana. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es tu comentario. Ahora bien, estos jueces entonces diciendo eso, la oposición se concentró en que esos jueces no repitieran y lo lograron. Pero después salen a decir que no se logró que todos los jueces fueran apartidistas. Eso lo dijo José Paliza cuando salió de la sesión donde se eligieron los nuevos jueces. Pero resulta que los que resultaron electos, que ya los mencionamos, yo no tengo ninguna objeción contra ninguno de ellos. Al contrario, creo que muchos de ellos son preparados. Por ejemplo, Román Jaques es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica, es una persona sumamente preparada, es una persona que incluso, yo voy a decir algo, en distintas ocasiones que la Universidad Católica, que ojo con lo que voy a decir, se ha convertido ahora en un escenario de mediación muy importante, incluso ustedes vieron con el tema de los médicos. También fue un escenario el año pasado y este año de debate de temas electorales. Se han hecho muchos foros que lo ha organizado él, Román Jaques, como decano de la dirección de la Facultad Jurídica
de la Universidad Católica. Y debo decir que en esos paneles que él organizaba siempre había presencia de dirigentes de la oposición, del oficialismo, o sea, eran paneles muy equilibrados. O sea, pero dicen que lee una ficha de Leonel Fernández y de ese dato yo no lo tengo. Él era el suplente de Él era el suplente de Mariano Rodríguez, pero ese dato de que es un cuadro de Leonel Fernández no lo tengo. Ahora, yo sí te puedo decir, él es un cuadro de la Iglesia Católica. Y ahí está, acabo de decir, su vínculo como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y es una persona muy allegada al hoy día Monseñor Jesús Castro, que es un nuevo obispo auxiliar de Santo Domingo. Entonces, si vamos a hablar de vínculos, vamos a decir que la presidencia del Tribunal Superior Electoral la mantiene la Iglesia Católica, porque Mariano Rodríguez todo el mundo sabe que era una persona de Agripino Núñez Collado. Ahora bien, señores, ¿qué error más grande cometió la oposición en no tener un representante en el Tribunal Superior Electoral? ¿Y por qué yo digo esto? Para mí es una hipocresía hablar de justicia independiente. Eso no existe ni en el país más avanzado del mundo. Todo el juez, hasta jurídicamente hablando, tiene una inclinación, porque los jueces interpretan las leyes. Y en esa interpretación de las leyes, señores, no hay una imparcialidad como mucha gente la quiere vender. Ahí lo vimos incluso con el juicio de la apelación del caso de Brecht, como los jueces tuvieron sus diferencias en torno a una decisión. Usted puede decir que fue política o no políticamente subyugada, pero los jueces, señores, están para interpretar la ley de acuerdo a una circunstancia. Y hasta en eso no existe imparcialidad. Ahora, el Tribunal Superior Electoral es un escenario de los partidos políticos. Eso no es un escenario de un ciudadano común. Ese es el escenario de los partidos políticos para dirimir sus conflictos. Y como tal, la misma colegiatura de ese tribunal debería funcionar en una representación de los principales sectores que ahí van a deliberar conflictos. Porque está demostrado que cuando está inclinado para un solo lado, no hay beneficio para los partidos que no representan el poder. Ahora, un partido con vocación de poder, como el caso, por ejemplo, del PRM, no puede quedarse fuera de los espacios de decisión, señores. Yo soy de la filosofía política que creo que el poder y los cambios se construyen desde los espacios de toma de decisiones, no desde afuera. Incluso aprovecho para decir aquí que cuando el movimiento del 4% para la educación, que lo apoyamos y entendíamos que era una causa justa, nosotros decíamos que ahí había muchas personas que querían dirigir el país sentados, protestando, y no. Uno puede protestar como lo estamos haciendo y exigimos cambios desde la calle, pero tenemos que meternos en los espacios de decisión, porque es muy fuera uno ir a protestar y después ir a su casa a comer, a beber. No, hay que tener la candela metido, desde ahí que se toman las decisiones. Y en el caso del Tribunal Superior Electoral, había una oportunidad de oro de que el bloque de oposición tuviera representantes, que si había que omitir un voto disidente en un caso, tuviera la voz ahí, lo tuviera, pero ahora no lo tiene. Y nosotros, vuelvo y repito, le damos un voto de confianza a este Tribunal Superior Electoral que salió electo del pasado proceso del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero la oposición se quedó sin gente en la Junta Central Electoral, se quedó sin gente en la Cámara de Cuentas, se quedó sin gente ahora en el Tribunal Superior Electoral. Y así que usted construye poder sin tener espacio en la toma de decisiones. Eso me excusan, pero es una filosofía política arcaica, de personas que solamente quieren pasársela peleando y criticando todo el tiempo. No estoy de acuerdo, pero es tu comentario. Y que me excusen quien sea del PRM que tomó la decisión de no ni siquiera pactar. ¿Por qué? Porque la política también se construye en pactos. Y aunque hay pactos que nosotros nos han fuñido como país, hay pactos que sí han mejorado la institucionalidad de la República Dominicana. Pero ojo, si así que se va a construir poder y la oposición piensa construir poder cediendo espacio y regalando espacio, entonces, óyeme, no pensemos en el 2020, que para vencer al PLD no es con discursito de juez independiente ni de juez apartidista. Eso así no es que se le va a vencer al PLD. A la oposición tiene que tener eso muy claro. Al PLD se le va a vencer tomando espacio de decisiones públicas, porque también a la gente hay que demostrarle que tienen la capacidad para dirigir estamentos del Estado. Aquí vamos a hablar de política real, no de la política teórica, de decir que no, que sí o que. A la gente hay que enseñarle que uno tiene la capacidad de dirigir el Estado. Y parte de eso también es tener representación en esos estamentos como el Tribunal Superior Electoral. Que vuelvo y repito, no me vengan con hipocresía, que es un escenario de los partidos políticos. Y ahí todo el que está ahí tiene un vínculo con alguien. Y yo lo voy a decir claramente. Ahí hasta el Partido Reformista tiene una representante que es Rafarina Peralta. Aquí todo el mundo sabe quién es Rafarina Peralta. Está vinculado aquí. Quien lo hizo muy mal en esa entrevista. Hija de un dirigente notable del Partido Reformista, que yo creo que hasta fue presidente del Senado en una época y todo. Entonces, óyeme, hasta los reformistas tienen un representante ahí adentro.
Y ojo, yo no quiero decir con eso que ella va simplemente siempre que le den, que Quique le va a dar una orden a esto. Eso no es así, señores, tampoco, porque la gente también cree que las cosas funcionan así. Dile a ella que vote. Eso no es así, señores. No. Y además, por ejemplo, el caso de ella es una persona que ha tenido experiencia en distintas posiciones electorales y eso nadie lo quita. Ahora bien, lo que simplemente es que cuando se quiere imponer una posición por una orden política, hay que tener un freno ahí. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Y es muy fácil desde Twitter usted poner y sentado en su casa, opinar, pero vaya a la Realpolitik de verdad, que los cambios se hacen adentro de las instituciones, se hace desde el sistema, no desde afuera. Y por eso para mí el PRM y sus dos representantes del Consejo Nacional de la Magistratura cometieron un error en ceder el espacio. Y después salieron peleando que no estamos de acuerdo. Sí, pero ustedes estaban en la candelada ahí adentro y no cumplieron su rol de poder jugársela para que todos los sectores políticos del país estuvieran representados en el Tribunal Superior Electoral, que hubiese un equilibrio. Y bajo la lógica política que se juega en este país, eso era necesario. Eso era necesario. Después no nos quejemos cuando este tribunal emita una sentencia desfavorable contra un partido de oposición o algunos representantes que tengan legítimamente y legalmente hablando la razón. No lloren después, ni digan que nadie lo defendió. Eso es como en la Junta, que en la Junta no hay nadie ahí que defienda a la oposición. No hay nadie que defienda a la oposición. Entonces, eso es un error político grave. Y duélale a quien le duela, así es que se juega la política. No en este país, no en el mundo entero. Usted cambia las cosas desde adentro, no desde afuera. Y por eso hay mucha gente que nunca va a llegar al poder en la República Dominicana, porque no ha entendido ese concepto. Y mientras no lo entienda, vamos a tener PLD por mucho tiempo. El sol de los sábados. El sol de los sábados.